Hola, ¿cómo están? Nosotros somos alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, Campus Dolores Hidalgo. Del área Tecnologías de la Información y la Comunicación, carrera Desarrollo de Software Multiplataforma. En este video les venimos a explicar lo que son los accesos a la red. Acceso a la red. Protocolo de resolución de direcciones. La MAC e IP de destino a la misma red, direcciones primarias asignadas en la LAN Ethernet, dirección física MAC, dirección lógica IP. La trama Ethernet capa 2 tiene dirección MAC de destino y dirección MAC de origen. El paquete IP de capa 3 tiene dirección IP de origen y dirección IP de destino. La red remota de destino. Cuando la dirección IP de destino está en la red remota, la dirección MAC de destino es la dirección gateway. La ARP. Recuerde que cada vez que un dispositivo tiene una dirección IP en la red Ethernet, también tiene direcciones MAC. Cuando envía una trama contiene dos direcciones, que es la MAC de destino y la MAC de origen. Las funciones de ARP. Cuando envía un paquete a la capa de enlace de datos, el dispositivo consulta una tabla en su memoria para encontrar la dirección MAC, que está asignada a la dirección IPv4, donde el dispositivo emisor busca en su tabla ARP a la dirección IPv4. La dirección IPv4 de destino del paquete está en la misma red que la dirección IP de origen. Eliminación de entradas de una tabla ARP. Para cada dispositivo temporizador de memoria cache, ARP elimina entradas ARP. Por ejemplo, algunos sistemas operativos Windows almacenan entradas ARP en la memoria cache durante 2 minutos. Las tablas ARP en un router se utilizan cuando el show IP o ARP. Problemas de ARP. Difusiones ARP. Todos los dispositivos de la red local reciben y procesan una solicitud de ARP, debido a que es una trama de difusión. En una red comercial típica, estas difusiones tendrían probablemente un efecto mínimo en el rendimiento de la red. Sin embargo, si se encendería una gran cantidad de dispositivos que comenzaran a acceder a los servicios de la red, al mismo tiempo el rendimiento podría disminuir durante un breve periodo, y después de esto, los dispositivos envían difusiones ARP y obtienen direcciones MAC. Suplantación ARP. El uso de ARP puede ocasionar un riesgo de seguridad potencial, conocido como suplantación de ARP. Esta es una técnica utilizada por un atacante para responder a una solicitud de ARP de una dirección IPv4 que pertenece a otro dispositivo. Capa física. La capa física proporciona los medios de transporte de los bits que confirman una trama de la capa de enlace de datos a través de los medios de la red. El proceso por el que pasan los datos desde un nodo de origen hasta un nodo de destino es el siguiente. La capa de transporte segmenta los datos del usuario. La capa de red los coloca en paquetes y la capa de enlace de datos los encapsula en forma de trama. La capa física codifica las tramas y crea las señales eléctricas, ópticas o ondas de radio que representan los bits en cada trama. Luego estas señales se envían por los medios una a la vez. La capa física del nodo de destino recupera estas señales individuales de los medios, las restaura a sus representaciones en bits y pasa a bits a la capa de enlace de datos en forma de trama completa. Medios de la capa física. Existen 3 formatos básicos de medios de red. Cable de cobre. Son patrones de pulsos eléctricos. Cable de fibra óptica. Las señales son patrones de luz. Conexión inalámbrica. Las señales son patrones de transmisiones de microondas.
Estándares de capa física. Los protocolos y las operaciones de la capa OSI superiores se llevan a cabo de un software diseñado por ingenieros en software e informáticos. La capa física consta de circuitos electrónicos medios y conectores desarrollados por ingenieros. Por lo tanto, es necesario que las principales organizaciones especializadas en la ingeniería eléctrica y en comunicaciones definan los estándares que rigen en este hardware. Los estándares TCP/IP se implementan en un software y los rige la IEEE. Los estándares de la capa física se implementan en un hardware y los rige diversas organizaciones, incluidos por los siguientes: ISO, EIA, TIA, ITU-T, etc. Características de la capa física. Funciones. Componentes físicos. Los componentes físicos son los dispositivos electrónicos del hardware, medios y conectores que transmiten y transportan las señales para representar los bits. Codificación. Es un método que se utiliza para convertir una transmisión de bits de datos en un código predefinido. Los códigos son grupos de bits utilizados para ofrecer un patrón predecible que puede reconocer tanto el emisor como el receptor. Señalización. La capa física debe generar las señales inalámbricas, ópticas o eléctricas que representan los unos y los ceros en los medios. El método de representación de bits se denomina método de señalización. Los estándares de la capa física deben definir qué tipo de señal representan un 1 y qué tipo de señal representa un 0. Ancho de banda. Es la capacidad de un medio para transportar datos. El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que pueden fluir desde un lugar hacia otro en un periodo de tiempo determinado. El ancho de banda generalmente mide en kilobits por segundo, megabits por segundo o gigabits por segundo. Una combinación de factores determina el ancho de la banda práctico de una red, las propiedades de los medios físicos y la tecnología seleccionadas para la señalización y detección de señales de red. Rendimiento. Es la medida de transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. Debido a diferentes factores, el rendimiento generalmente no coincide con el ancho de banda especificado en las implementaciones de la capa física. Muchos factores influyen en el rendimiento, por ejemplo, la cantidad de tráfico, el tipo de tráfico, la latencia creada por la cantidad de dispositivos de red encontrados entre origen y destino. Medios de red. En los medios de red encontramos el cableado de cobre. Las redes utilizan medios de cobre porque son económicos, fáciles de instalar y tienen baja resistencia a la corriente eléctrica. Sin embargo, los medios de cobre se ven limitados por la distancia y la interferencia de señales. Los datos se transmiten en cables de cobre como impulsos eléctricos. Un detector en la interfaz de red de un dispositivo de destino debe recibir una señal que pueda decodificarse exitosamente para que coincida con la señal enviada. No obstante, cuando más lejos viaja una señal, más se deteriora. Esto se denomina atenuación de señal. Por este motivo, todos los medios de cobre deben de seguir limitaciones de distancia estrictas según lo especifican los estándares que los rigen. Medios de cobre. Existen tres tipos principales de medios de cobre que se utilizan en las redes: par trenzado no blindado UTP, par trenzado blindado STP y coaxial. Estos cables se utilizan para interconectar los nodos de una LAN y los dispositivos de infraestructura como switch, routers y puntos de acceso inalámbrico. Cada tipo de conexión y sus dispositivos complementarios incluyen requisitos de cableado estipulados por los estándares de la capa física. UTP. El cableado UTP es el medio de red más común. Este se determina con conectores RJ45. Se utiliza para interconectar hosts de red con dispositivos intermediarios de red.
como switch y routers. En las redes LAN, el cable UTP consta de 4 pares de hilos codificados por colores que están trenzados entre sí y recubiertos con un revestimiento de plástico flexible que los protege contra los daños físicos menores. El trenzado de los hilos ayuda a proteger contra las interferencias de señales de otros hilos. STP. El STP proporciona una mejor protección contra ruido que el cable UTP. Sin embargo, en comparación con el cable UTP, el cable STP es mucho más costoso y difícil de instalar. Al igual que el cable UTP, el STP utiliza un conector RJ45. El cable STP combina las técnicas de blindaje para contrarrestar las interferencias electromagnéticas e interferencias de radiofrecuencia y el trenzado de hilos para contrarrestar el crosstalk. Para obtener los máximos beneficios de blindaje, los cables STP se terminan con conectores de datos STP blindados especiales. Si el cable no se conecta a tierra correctamente, el blindaje puede actuar como antena y captar señales no deseadas. Cable coaxial. El cable coaxial consta de los siguientes: un conductor de cobre utilizado para transmitir las señales eléctricas, una capa de aislante plástico flexible que rodea el conductor de cobre. Sobre este material aislante hay una malla de cobre tejida o una malla metálica que actúa como segundo hilo en el circuito y como blindaje para el conductor interno. La segunda capa o blindaje reduce la cantidad de interferencia electromagnética externa. La totalidad del cable está cubierta por un revestimiento para evitar daños físicos menores. El diseño del cable coaxial se adaptó para dos usos específicos, los cuales son los siguientes. El primero es para instalaciones inalámbricas. Los cables coaxiales conectan antenas a los dispositivos inalámbricos. También transportan energía de radiofrecuencia entre las antenas y el equipo de radio. La segunda es para instalaciones de Internet por cable. Los proveedores de servicio de cable proporcionan conectividad a Internet a sus clientes mediante el reemplazo de porciones del cable coaxial y la admisión de elementos de amplificación con cables de fibra óptica. Sin embargo, el cableado en las instalaciones del cliente siguen siendo cableado coaxial. Propiedades de los medios inalámbricos. Los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas que representan los dígitos binarios de la comunicación de datos mediante frecuencias de radios y de microondas. Los medios inalámbricos proporcionan las mejores opciones de movilidad de todos los medios y la cantidad de dispositivos habilitados para la tecnología inalámbrica sigue en aumento. A medida que aumentan las opciones de ancho de banda de red, la tecnología inalámbrica adquiere popularidad rápidamente en las redes empresariales. Cable UTP. Propiedades. Los diseñadores de cables descubrieron que pueden limitar el efecto negativo del crosstalk por medio de los métodos siguientes. Anulación. Los diseñadores ahora emparejan los hilos en un circuito. Cuando dos hilos en un circuito eléctrico están cerca, los campos magnéticos son extremadamente opuestos entre sí. Por lo tanto, los dos campos magnéticos se anulan y también anulan cualquier señal de EMI y RFI externa. Cambio del número de vueltas por par de hilos. Para mejorar aún más el efecto de anulación de los pares de hilos del circuito, los diseñadores cambian el número de vueltas de cada par de hilos a un cable. Los cables UTP deben seguir especificaciones precisas que rigen cuántas vueltas o trenzas se permiten por metro de cable. Estándares. El cable UTP cumple con los estándares establecidos en conjunto por la TIA e IA. En particular, la TIA e IA 568 estipula los estándares comerciales de cableado por las instalaciones LAN y es el estándar de mayor uso en el entorno del cableado LAN. Algunos de los elementos definidos son tipos de cable, longitudes de cable, conectores, terminación de los cables, métodos para realizar pruebas de cable. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos califica el cable UTP según su rendimiento. Los cables se dividen por categorías según su capacidad para transportar datos de ancho de banda a velocidades mayores. Por ejemplo, el cable de categoría 5 se utiliza comúnmente en las instalaciones de fase Ethernet 100 base-TX. Otras categorías incluyen el cable de categoría 5 mejorada, la categoría 6 y la categoría 6A.
Fibra óptica. Propiedades. Transmite datos a través de distancias más extensas y a anchos de banda mayores que cualquier otro medio de red. La fibra óptica es un hilo flexible pero extremadamente delgado y transparente, de vidrio muy puro, no mucho más grueso que un cabello humano. Diseño. La fibra óptica se compone de dos tipos de vidrio y un blindaje exterior de protección. Si bien la fibra óptica es muy delgada y susceptible a dobleces muy marcados, las propiedades del vidrio del núcleo y de revestimiento la hacen muy flexible. Conectores. El extremo de una fibra óptica se termina con un conector de fibra óptica. Existe una variedad de conectores de fibra óptica. Las diferencias principales entre los tipos de conectores son las dimensiones y los métodos de acoplamiento. Las empresas deciden qué tipos de conectores utilizarán según sus equipos. Pruebas. Los tres tipos comunes de errores de empalme y terminación de fibra óptica son: desalineación. Los medios de fibra óptica no se alinean con precisión al unirlos. Separación de los extremos. No hay contacto completo de los medios en el empalme o la conexión. Acabado final. Los extremos de los medios no se encuentran bien pulidos o pueden verse suciedad en la terminación. Tabla de direcciones MAC. Nociones básicas de switch. Un switch Ethernet de capa 2 utiliza direcciones MAC para tomar decisiones de reenvío. Desconoce por completo qué protocolo se transmite en la porción de datos de la trama como un paquete IP versión 4. El switch toma decisiones de reenvío solamente según las direcciones MAC Ethernet de capa 2. Obtención de direcciones MAC. El switch arma la tabla de direcciones MAC de manera dinámica después de examinar la dirección MAC de orígenes de las tramas recibidas en un puerto. El switch reenvía las tramas después de buscar una coincidencia entre las direcciones MAC de destino de la trama y una entrada de la tabla de direcciones MAC. Filtrado de tramas. A medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede completar la tabla de direcciones MAC examinando la dirección MAC de cada trama. Cuando la tabla de direcciones MAC del switch contiene la dirección MAC de destino, puede filtrar la tabla y reenviarla por un solo puerto. Protocolo de la capa de enlace de datos. Capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos del modelo OSI es responsable de permitir a las capas superiores acceder a los medios, aceptar paquetes de la capa 3 y empaquetarlos en tramas, preparar los datos de red para la red física, controlar la forma en la que los datos se colocan y reciben en los medios, intercambiar tramas entre los nodos en un medio de red físico como UTP o fibra óptica, recibir y dirigir paquetes a un protocolo de capa superior, llevar a cabo la detección de errores. Las notaciones de la capa 2 para los dispositivos de red conectados a un medio común se les denomina nodos. Los nodos crean y reenvían tramas. La capa de enlace de datos OSI es responsable del intercambio de tramas Ethernet entre los nodos de origen y de destino a través de un medio de red físico. Las capas de enlace de datos separan de manera eficaz las transiciones de medios que ocurren a medida que el paquete se reenvía desde los procesos de comunicación de las capas superiores. La capa de enlace de datos recibe paquetes de un protocolo de capa superior y los dirige a un protocolo de las mismas características, en este caso IP versión 4 o IP versión 6. Subcapa de enlace de datos. La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas. La primera subcapa controla el enlace lógico, o por sus siglas en inglés LLC, Logical Link Control. Esta subcapa superior se comunica con la capa de red. Coloca en la trama información que identifica qué protocolo de capa de red se utiliza para la trama. Esta información permite que varios protocolos de la capa 3, tales como IP versión 4 e IP versión 6, utilicen la misma interfaz de red y los mismos medios. Segundo, control de acceso al medio, MAC en este caso. Esta se trata de la subcapa inferior que define los procesos de acceso al medio que realiza el hardware, proporcionando direccionamiento de la capa de enlace de datos y acceso a varias tecnologías de red. La subcapa Logical Link Control se comunica con la capa de red, mientras que la subcapa MAC admite diversas tecnologías de acceso de red. Por ejemplo, la subcapa MAC se comunica con la tecnología LAN Ethernet para evitar y recibir las tramas a través de cables de cobre o de fibra óptica. La subcapa MAC
También se comunica con tecnologías inalámbricas como el Wi-Fi y Bluetooth para enviar y recibir tramas en forma inalámbrica. Control de acceso al medio. Los protocolos de la capa 2 especifican el encapsulamiento de un paquete en una trama, así como las técnicas para colocar y sacar el paquete encapsulado de cada medio. La técnica utilizada para colocar y sacar la trama de los medios se llama método de control de acceso al medio. A medida que los paquetes se transfieren del host de origen al host de destino, generalmente deben atravesar diferentes redes físicas. Estas redes físicas pueden constar de diferentes tipos de medios físicos, como cables de cobre, fibra óptica y tecnologías inalámbricas compuestas por señales electromagnéticas, frecuencias de radio y microondas, o también enlaces satelitales. Sin la capa de enlace de datos, un protocolo de capa de red, tal como IP, tendrán que tomar medidas para conectarse con todos los dispositivos de medios que pudieran existir a lo largo de la ruta de envío. Este proceso dificulta la innovación y desarrollo de protocolos y medios de red. Provisión de acceso a los medios. Durante una misma comunicación pueden ser necesarios distintos métodos de control de acceso a los medios. Cada entorno de red de los paquetes encuentran cuando viajar desde un host local hasta un host remoto puede tener características diferentes. Por ejemplo, una LAN Ethernet consta de muchos hosts que compiten por acceder al medio de red. Los enlaces seriales constan de una conexión directa entre dos dispositivos únicamente. Las interfaces del router encapsulan el paquete en la trama correspondiente y se utiliza un método de control de acceso al medio adecuado para acceder a cada enlace. En cualquier intercambio de paquetes de capas de red puede haber muchas transiciones de medios y capa de enlace de datos. En cada salto a lo largo de la ruta, los routers realizan lo siguiente. Primero, aceptan una trama proveniente de un medio. Enseguida desencapsulan la trama. Posteriormente vuelven a encapsular el paquete de la trama nueva y finalmente la reenvían la nueva trama adecuada al medio de ese segmento de la red física. Control de acceso al medio. Topologías. Control de acceso al medio. La regulación de la ubicación de las tramas de datos en los medios se encuentra bajo el control de la subcapa de control de acceso al medio. Hay diferentes métodos para regular la colocación de tramas en los medios. Los protocolos en la capa de enlace de datos definen las reglas de acceso a los diferentes medios. Estas técnicas de control de acceso a los medios definen si los nodos comparten los medios y de qué manera lo hacen. Topologías física y lógica. Topología física. Se refiere a las conexiones físicas e identifica cómo se interconectan los terminales y dispositivos de infraestructura, como los routers, los switch y los puntos de acceso inalámbricos. Las topologías físicas generalmente son punto a punto o en estrella. Topología lógica. Se refiere a la forma en que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Esta disposición consta de conexiones virtuales entre los nodos de una red. Los protocolos de capa de enlace de datos definen estas rutas de señales lógicas. La topología lógica de los enlaces punto a punto es relativamente simple, mientras que los medios compartidos ofrecen métodos de control de acceso a medios diferentes. Topologías WAN. Topologías físicas de WAN comunes. Por lo general, las WAN se interconectan mediante las siguientes topologías físicas. Punto a punto. Esta es la topología más simple, que consta de un enlace permanente entre dos terminales. Por este motivo, es una topología de WAN muy popular. Hub and Spoke. Es una versión WAN de la topología de estrella, en la que un sitio central interconecta sitios de sucursales mediante enlaces punto a punto. Maya. Esta topología proporciona alta disponibilidad, pero requiere que cada sistema final esté interconectado con todos los demás sistemas. Por lo tanto, los costos administrativos y físicos pueden ser importantes. Básicamente, cada enlace es un enlace punto a punto al otro nodo. Topología física de punto a punto. Las topologías físicas punto a punto conectan dos nodos directamente. En esta disposición, los dos nodos no tienen que compartir los medios con otros hosts. Además, un nodo no tiene que determinar si una trama entrante está destinada a él o otro nodo. Por lo tanto, los protocolos de enlace de datos lógicos pueden ser muy simples, dado que todas las tramas en los medios solo pueden transferirse entre los nodos. Topología lógica punto a punto. Los nodos de los extremos que se comunican en una red punto a punto pueden estar conectados físicamente a través de una cantidad de dispositivos intermediarios. Sin embargo, el uso de dispositivos físicos en la red no afecta a la topología lógica. Topología LAN.
Topologías físicas LAN. Estrella. Los dispositivos finales se conectan a un dispositivo intermediario central. Las primeras topologías en estrella interconectaban terminales mediante concentradores. Sin embargo, en la actualidad, estas topologías utilizan switches. Estrella extendida o híbrida. En una topología en estrella extendida, dispositivos intermediarios centrales interconectan otras topologías de estrella. Una estrella extendida es un ejemplo de una topología híbrida. Anillo. Los sistemas finales se conectan a su respectivo vecino y forman un anillo. A diferencia de la topología de bus, la de anillo no necesita tener una terminación. Half duplex y full duplex. Comunicación half duplex. Los dispositivos pueden transmitir y recibir en los métodos, pero no pueden hacerlo simultáneamente. El modo half duplex se utiliza en topología de bus antiguas y en direcciones externas. Comunicación full duplex. Los dos dispositivos pueden transmitir y recibir en los medios al mismo tiempo. La capa de enlace de datos supone que los medios están disponibles para transmitir para ambos nodos en cualquier momento. Métodos de control de acceso al medio. Algunas redes de acceso múltiple requieren reglas que rijan la forma de compartir los medios físicos. Acceso por contención. Cada nodo tiene su propio tiempo que utiliza el medio. Estos tipos deterministas de redes no son eficientes porque un dispositivo debe aguardar su turno para acceder al medio. Trama. La capa de enlace de datos prepara los paquetes para su transporte a través de los medios locales, encapsulándolos con un encabezado y un tráiler para crear una trama. Campos de trama. El tramado rompe la transmisión de agrupaciones descifrables con la información de control insertadas en el encabezado y tráiler como valores en campos diferentes. Dirección de capa 2. La capa de enlace de datos proporciona direccionamiento que es utilizado para transportar una trama a través de los medios locales compartidos. Las direcciones de dispositivos en esta capa se llaman direcciones físicas. Tramas LAN y WAN. En una red TCP/IP, todos los protocolos de capa 2 del modelo OSI funcionan en la dirección IP en la capa 3. Sin embargo, el protocolo de capa 2 específico que se utilice depende de la topología lógica y de los medios físicos. Protocolos Ethernet. Trama Ethernet. Encapsulamiento Ethernet. Ethernet funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física. Ethernet admite los siguientes anchos de banda de datos: 10 megas, 100 megas, 1000 megabytes o 1 gigabyte, 10 gigabytes, 40 gigabytes y 100 gigabytes. Los estándares de Ethernet definen tanto los protocolos de capa 2 como las tecnologías de capa 1. Para los protocolos de capa 2, Ethernet depende de ambas subcapas individuales de la capa de enlace de datos para funcionar: la subcapa de Logical Link Control y la subcapa MAC. Subcapa Logical Link Control. La subcapa Logical Link Control de Ethernet maneja la comunicación entre las capas superiores e inferiores generalmente. Esto sucede entre el software de red y el hardware del dispositivo. La subcapa LLC toma los datos del protocolo de la red, que generalmente son un paquete IP versión 4, y agrega información de control para ayudar a distribuir el paquete al nodo de destino. El LLC se utiliza para la comunicación con las capas superiores de la aplicación y para transmisión del paquete hacia las capas inferiores con fines de distribución. Subcapa MAC. La subcapa MAC es una subcapa inferior de la capa de enlace de datos y se implementa mediante hardware, generalmente en la NIC de la computadora. La subcapa MAC Ethernet tiene dos tareas principales. Primero, encapsular los datos y el control de acceso al medio. Campos de trama de Ethernet. El tamaño mínimo de trama Ethernet es de 64 bits y el máximo es de 1518 bytes. Cabe mencionar que esto incluye todos los bytes del campo, dirección MAC de destino, hasta el campo secuencia de verificación de trama FCS inclusive. Cualquier trama de menos de 64 bytes de longitud se considera un fragmento de colisión o una trama corta y es descartada automáticamente por las estaciones receptoras. Las tramas de más de 1500 bytes de datos se consideran jumbos o tramas bebés gigantes. Si el tamaño de una trama transmitida es menor que el mínimo o mayor que el máximo, el dispositivo receptor descarta la trama. Evolución de Ethernet. Finalmente, como dato extra, desde la creación de Ethernet en 1973, los estándares evolucionaron para especificar versiones más rápidas y flexibles de la tecnología. Esta capacidad de Ethernet de mejorar con el tiempo es una de las principales razones por las que su uso está tan difundido. Las primeras versiones de Ethernet eran relativamente lentas, con una velocidad de tan solo 10 MB por segundo, mientras que la más reciente funcionan a 10 GB por segundo e incluso con mayores velocidades. Los accesos a la red. ¡Corte!